Bienvenido al lugar donde pasiones peligrosas, secretos oscuros y emociones prohibidas se encuentran. Aquí, cada historia te atrapará de principio a fin y hará que tu corazón se acelere. Suscríbete y dime desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Listo para comenzar? El tacón fino de Emma resonaba como pequeños golpes de martillo sobre el mármol frío del salón. La fiesta, lujosa y cuidadosamente coreografiada, parecía un desfile de poder. Hombres de traje, mujeres con vestidos caros, risas ahogadas por copas de champaña importada. Allí nada era inocente. Cada sonrisa ocultaba un trato, cada mirada, una amenaza. Emma, sin embargo, no estaba ahí para bailar ni impresionar. Su misión era simple: observar. El vestido negro que había elegido abrazaba su cuerpo con elegancia, pero sin exagerar. Llamaba la atención lo justo, lo suficiente para ser notada, nunca lo bastante para ser recordada. Había pasado semanas estudiando aquel entorno, ensayando cada gesto, cada palabra de cortesía. Sabía cómo moverse entre mafiosos y políticos corruptos, sin parecer una intrusa. Al fondo del salón, sentado en un trono invisible de respeto y miedo, estaba Marco. No necesitaba alzar la voz para hacerse notar. Era el tipo de hombre cuya sola presencia alteraba la respiración del ambiente. Una mirada suya bastaba para que los subordinados callaran, para que los enemigos retrocedieran. Alto, de hombros anchos, el traje impecable acentuaba su figura de depredador urbano. La barba bien recortada y los ojos oscuros transmitían algo peligroso. No solo amenaza, sino también una especie de magnetismo. Emma había leído expedientes enteros sobre él. Hijos ilegítimos de familias poderosas, negocios encubiertos entre empresas fachada, desapariciones convenientes de enemigos. Pero nada se comparaba con verlo en persona, respirando, sonriendo con ironía, moviendo piezas invisibles en el tablero de la noche. Fingió beber de su copa, dejando que el champán frío rozara sus labios sin llegar a tragarlo. Su atención estaba en los detalles: los hombres que se acercaban a Marco, las conversaciones en susurros, las miradas de respeto y miedo. Un simple movimiento de su mano parecía suficiente para autorizar contratos, alianzas o ejecuciones. Emma mantenía la distancia, pero no apartaba la mirada. Llevaba en su bolso una pequeña cámara oculta, pegada al forro. Cada gesto, cada palabra grabada era oro. El artículo que preparaba podía derribar un imperio. «Bonita fiesta, ¿no?», murmuró un hombre a su lado, intentando iniciar conversación. Ella sonrió con educación. «Deslumbrante». El hombre se alejó, satisfecho con la respuesta vaga. Emma se movió con naturalidad hacia la mesa de postres, desde donde tenía un ángulo perfecto para observar el centro de atención de la noche: Marco, rodeado de su séquito. Los minutos se arrastraban. Conversaciones, brindis, cigarros caros consumiéndose en ceniceros de cristal. A cada instante, ella absorbía más fragmentos. La manera en que un rival cedía ante él. El modo en que sus hombres evitaban cruzar su mirada. La risa que salía de sus labios cuando alguien intentaba impresionarlo. Pero algo más llamaba la atención de Emma. Más allá de su postura dominante, la soledad disimulada. Rodeado de decenas de personas, parecía aún así apartado, como si nadie fuera digno de acercarse de verdad. Ese detalle, más humano, más íntimo, despertó en ella una chispa inesperada de curiosidad. «No te dejes engañar», se recordó a sí misma. «Él es un monstruo». Horas después, Emma se mezclaba entre la multitud que se dispersaba. El salón olía a perfumes dulzones mezclados con whisky. Los guardias discretos vigilaban cada rincón, pero ella ya tenía práctica en pasar desapercibida. Afuera, la noche era cálida, iluminada por los postes que se reflejaban en los autos importados estacionados frente al edificio. Emma caminó hasta su coche rentado, una cuadra más allá, sintiendo la adrenalina de la victoria. La grabadora oculta en su bolso contenía conversaciones comprometedoras, pruebas, piezas de un rompecabezas que podían derribar a Marco para siempre. Dentro del coche, encendió el dispositivo y escuchó unos segundos de las voces captadas. El corazón le latía acelerado. Esto basta para empezar, pensó, pero no era suficiente. Quería más. Necesitaba llegar al núcleo, descubrir los secretos que ni siquiera los rivales se atrevían a mencionar. Durante las semanas siguientes, Emma se infiltró en otros ambientes: clubes privados, restaurantes caros, reuniones discretas en hoteles 5 estrellas, siempre como una sombra elegante. Siempre invisible y presente al mismo tiempo. Aprendió que Marco tenía una rutina irregular, pero ciertos hábitos fijos. Uno de ellos, visitar un bar exclusivo los miércoles, acompañado solo por unos cuantos hombres de confianza. Otro,
acudir a una galería de arte moderno, un interés que parecía fuera de lugar en el mundo sangriento de la mafia. Emma anotaba cada detalle en cuadernos codificados, llenos de símbolos y abreviaturas para no ser descubierta. Cuanto más aprendía, más comprendía la profundidad de la red de Marco. Políticos, jueces, empresarios, todos orbitaban a su alrededor como planetas alrededor de un sol oscuro. Y mientras más lo observaba, más difícil le resultaba ignorar su magnetismo. No era solo un criminal, era un estratega, un líder, alguien que comprendía las debilidades humanas mejor que cualquier psicólogo. Y a pesar de sí misma, Emma se descubría analizando sus gestos con una atención que iba más allá del periodismo. Era como si estuviera fascinada por el peligro. Una noche, tras otra larga jornada de observación, Emma regresó a su modesto departamento. Esparció los papeles sobre la mesa, fotos discretas, grabaciones, notas. El cuadro comenzaba a tomar forma. Veía los contornos de un imperio hecho de sangre y silencio, pero entre esas líneas también había algo más. Un hombre. Contradictorio, cruel, seductor, solitario. Mientras reflexionaba, un escalofrío le recorrió la espalda. Tuvo la sensación de que no estaba sola. Se levantó despacio, con la mirada recorriendo el apartamento. Estaba vacío, claro. El silencio era absoluto. Y aún así, la sensación persistía. Se acercó a la ventana y corrió la cortina. Afuera, la calle estaba desierta. Solo un auto oscuro estacionado a pocos metros. Su corazón se aceleró. Emma cerró la cortina de golpe y se apoyó contra la pared, respirando hondo. Paranoia, pensó, pero en el fondo sabía que no lo era. Al día siguiente, cuando entró en un café discreto para revisar sus notas, notó algo extraño, un sobre su mesa, sin remitente. Dentro, solo una frase escrita a mano. ¿Te gustó lo que viste? Las letras, elegantes y firmes, eran inconfundibles. Emma sintió que la sangre se le helaba. Marco lo sabía. El olor del tejido áspero contra su piel fue lo primero que Emma sintió. Una venda cubría sus ojos, y sus muñecas estaban atadas con cuerdas que apretaban más de lo necesario. Su corazón latía descontrolado, pero su mente luchaba por mantener la calma. El secuestro había sido rápido. 2 hombres la interceptaron cuando salía de una cafetería discreta, donde revisaba sus notas. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Una van oscura, el rugido ahogado del motor, voces graves intercambiando órdenes. Y luego silencio. Ahora, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Emma respiró hondo, forzándose a pensar. Él me descubrió. Marco. Las horas parecían arrastrarse hasta que el vehículo se detuvo. Brazos fuertes la sacaron y la guiaron por pasillos que olían a madera encerada y humo de puro. El eco de los zapatos llenaba el aire, y aunque no podía ver, sabía que estaba entrando en su territorio. La venda fue retirada de golpe, y la luz suave de la sala la cegó por un instante. Cuando sus ojos se acostumbraron, Emma se encontró ante un escenario que no esperaba. No era un sótano húmedo ni una celda sucia. Era una biblioteca lujosa. Estanterías de madera oscura se alzaban del suelo al techo, repletas de libros raros, mapas y pequeñas esculturas. El ambiente tenía más de museo que de guarida mafiosa. En el centro, sentado en un sillón de cuero, estaba él, Marco, vestido de manera impecable, como siempre. El traje oscuro se ajustaba perfectamente a su cuerpo ancho, y la corbata de seda contrastaba con su piel bronceada. Sus ojos negros se clavaron en ella como cuchillas afiladas, sin prisa, como quien saborea una escena. No había furia explosiva, sino una calma peligrosa. «Quítenle las cuerdas», ordenó con voz baja. Los hombres obedecieron, y Emma frotó discretamente sus muñecas marcadas. A pesar del miedo, mantuvo la cabeza erguida, negándose a mostrar debilidad. «¿Así que eres tú?», dijo él, estudiando cada detalle de su rostro. La periodista que pensó que podía jugar a cazar fantasmas. Ella respiró profundo, buscando firmeza. No cazó fantasmas. Cazó a los hombres que se esconden detrás de ellos. El silencio que siguió fue casi palpable. Los hombres de Marco la miraban como esperando una explosión de ira, pero él solo rió, bajo, como si su audacia le resultara divertida. Interesante. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. La mayoría tiembla al oír mi nombre. Tú me provocas con ironía. Tal vez porque los nombres no me asustan, replicó Emma cruzándose de brazos. Lo que asusta es la verdad, y tú estás lleno de ella. Uno de los hombres dio un paso al frente, molesto por su atrevimiento, pero Marco levantó la mano para detenerlo. Su mirada seguía fija en ella,
como si intentara atravesar la capa de sarcasmo para ver algo más profundo. Dime, Emma. Pronunció su nombre lentamente, saboreando cada sílaba. ¿Qué pretendías exactamente? ¿Escribir un artículo? ¿Exponerme? ¿O era solo una excusa para acercarte? Ella entrecerró los ojos. No te halagues. Su sonrisa se ensanchó, pero los ojos siguieron fríos. Eres valiente. O estúpida. Aún no lo decido. Emma comprendió el juego. Él probaba sus límites, intentando doblegarla con miedo o seducción. Tenía que mantener el control, aunque por dentro el estómago se le revolviera. ¿Y tú? Devolvió la pregunta. ¿Qué planeas hacer conmigo? Si quisieras matarme, ya lo habrías hecho. Marco se recostó en el sillón cruzando las piernas. Un rey en su trono. Matarte sería predecible, y odio lo predecible. Tomó una copa de cristal de la mesa a su lado, girando el vino lentamente sin apartar la mirada. Prefiero entender a quien se atreve a desafiar mi imperio. Prefiero mirar a los ojos a alguien que cree que puede destruirme. Ella respiró hondo. Quizás descubras que no eres invencible. Marco volvió a reír, pero esta vez con un matiz más oscuro. Se levantó. El movimiento fue lento, calculado, como el de un depredador que no necesita correr para atrapar a su presa. Se acercó a ella, y cada paso pesaba en el aire. Emma se mantuvo firme, aunque el corazón le golpeaba el pecho. No tienes idea de lo que estás enfrentando, murmuró él, deteniéndose a pocos centímetros. Su perfume, amaderado y cálido, era casi embriagador. Pero admiro tu audacia. Ella levantó el mentón, enfrentándolo. La audacia es lo que mantiene a hombres como tú bajo vigilancia. Su mandíbula se tensó. Pero en lugar de reaccionar con violencia, Marco se inclinó un poco más, como si buscara leer algo en sus ojos. Me intrigas, confesó en tono bajo, casi íntimo. La mayoría de los que me espían no sobreviven ni una semana. Tú lograste entrar en fiestas, reuniones, bares. Todo eso sin ser aplastada. Es casi encantador. Emma tragó saliva, sin apartar la mirada. No estoy aquí para encantarte. Él sonrió de lado. ¿No? Qué lástima. El silencio regresó, espeso, cargado de algo más que tensión. Los hombres de Marco se miraban entre sí, confundidos por la falta de violencia. Finalmente, Marco se alejó y volvió a sentarse. Déjenos solos, ordenó. Los guardias dudaron, pero obedecieron. La puerta se cerró y solo quedaron los dos. Emma aprovechó para recuperar el aliento. ¿Por qué no terminas con esto de una vez?, preguntó, intentando sonar desafiante. Porque no me gustan los finales apresurados. Bebió un sorbo de vino, observándola como si fuera un rompecabezas. Entraste en mi juego, Emma. Ahora tendrás que jugar hasta el final. Ella frunció el ceño. ¿Y si me niego? Marco apoyó la copa en la mesa, inclinándose hacia adelante. Su mirada brilló con algo entre amenaza y fascinación. Entonces descubriré cuál es tu precio. Todos tienen uno. Emma sintió un escalofrío, pero su voz se mantuvo firme. Buena suerte buscándolo, él rió, esta vez con autenticidad. Eres realmente diferente. Por un momento, el silencio que siguió no fue solo tensión. Hubo algo más, un hilo invisible entre ellos. Peligro y atracción, odio y respeto. Dos polos opuestos que al repelerse creaban aún más fuerza. Vas a quedarte aquí un tiempo, dijo Marco, como quien dicta una sentencia. Quiero observarte. Entender de dónde viene ese coraje insensato. Emma entrecerró los ojos. Eso suena a prisión. No, respondió él con una calma perturbadora. Suena a una invitación. El cuerpo de Emma se tensó. Sintió el frío recorrerle la piel y el fuego encenderse al mismo tiempo. El sonido suave de la puerta cerrándose detrás de ella fue más ensordecedor que cualquier grito. Emma se detuvo en medio de la sala, sus ojos recorriendo cada detalle del apartamento que ahora era su nueva prisión. Lujo. Esa era la palabra que lo describía. Paredes de vidrio revelaban una vista de la ciudad iluminada, las luces urbanas extendiéndose hasta el horizonte. El suelo de mármol pulido reflejaba las lámparas de diseño moderno. Sofás de cuero color crema, cuadros de artistas reconocidos, estanterías con vinos raros y libros importados. Un escenario de refinamiento absoluto. Pero la sofisticación no podía ocultar la verdad. Aquello era una jaula. Un guardia estaba apostado afuera, discreto, pero visible. Y ella sabía que las cámaras seguían cada uno de sus movimientos. Emma respiró hondo, intentando controlar la ira. Odiaba la sensación de estar atrapada en una trampa tan meticulosamente planeada. Odiaba aún más la forma en que Marco había disfrazado su encierro con comodidad. Una pantalla en la sala parpadeó. Su imagen apareció,
como si hubiera estado esperando justo ese momento. Bienvenida a tu nuevo hogar, Emma. Su voz sonaba suave, casi cortés, pero cargada con la ironía que la hacía hervir por dentro. Ella cruzó los brazos. ¿Hogar? ¿Así llamas a una celda decorada? Él soltó una risa baja. Si quisiera una celda, te habría puesto en una. Esto es una invitación a la reflexión. ¿Reflexión o domesticación? Replicó, con los ojos chispeando de furia. Marco se inclinó en la silla, la cámara mostrando solo parte de su rostro, esos ojos negros que parecían atravesar los huesos. Tal vez ambas cosas. Emma bufó y apagó la pantalla con un toque. Pero el malestar permaneció. Sabía que él podía encenderla de nuevo cuando quisiera. Las horas siguientes fueron un ejercicio de contención. En cada intento por encontrar una salida, ventanas, pasillos, puertas secundarias, chocaba con barreras invisibles, puertas que requerían tarjetas magnéticas, vidrios blindados, alarmas discretas. El lujo del apartamento se transformaba en una ironía cruel. Cuando regresó a la sala, encontró una mesa servida con una comida digna de un restaurante de 5 estrellas. Una botella de vino descansaba al lado, ya abierta, su aroma dulce llenando el aire. Ella dudó. ¿Vas a seguir mirando o vas a beber? La voz de él sonó a sus espaldas. Emma se giró bruscamente. Marco estaba ahí, en carne y hueso esta vez, apoyado con naturalidad en el marco de la puerta. No vestía traje, sino una camisa oscura con las mangas arremangadas, dejando ver un antebrazo marcado por una cicatriz larga. El contraste entre el hombre sofisticado y ese toque de brutalidad la desconcertó un instante. «Entras aquí como si fueras el dueño del lugar», disparó, pero su voz sonó más débil de lo que quería. Él sonrió. «Pero lo soy. Y por consecuencia, también soy dueño de tu tiempo». Emma apretó los puños. «No eres dueño de mí». «Aún no», murmuró acercándose. «Pero estás bajo mi mirada». «Eso basta». Se sentó a la mesa, sirviendo vino en 2 copas. Un gesto de hospitalidad disfrazado de desafío. «Siéntate, Emma. No voy a cenar contigo como si esto fuera una cita. No es una cita. Es una prueba». Levantó la copa. «Quiero ver si eres capaz de saborear la libertad incluso dentro de una prisión». Ella vaciló por unos segundos, pero el hambre venció al orgullo. Se sentó frente a él, manteniendo la postura firme. La cena comenzó en silencio, interrumpida solo por el sonido de los cubiertos y el vino deslizándose en las copas. Poco a poco, Marco inició su juego. «Sabes, he leído algunos de tus artículos». Su voz era casi casual. «Escribes con una precisión que roza la crueldad, como si las palabras fueran cuchillos afilados». Emma levantó la vista. «Escribo la verdad. ¿Verdad o venganza?». Arqueó una ceja. «A veces no sé distinguir la diferencia en ti». La provocación la golpeó como un puñetazo. Es curioso escuchar eso de un criminal que vive de mentiras. Él rió, genuino, y esa risa la desconcertó. Por un momento no parecía un jefe mafioso, sino un hombre que realmente disfrutaba el enfrentamiento. «Eres mejor de lo que imaginaba». Se inclinó hacia ella, sus ojos fijos en los de Emma. «Pero no te engañes. Parte de ti disfruta este juego». El calor subió a su rostro, una mezcla de ira y algo más que no quería admitir. «Disfruto ver caer a hombres como tú», respondió con firmeza. Los días siguientes se transformaron en una rutina extraña. Por la mañana, nuevos libros aparecían sobre la mesa, clásicos de literatura, tratados de política, incluso poesía. Marco sabía cómo provocarla. Alimentar su mente era tan peligroso como las paredes invisibles que la rodeaban. Por la tarde, él aparecía sin previo aviso. A veces solo observaba en silencio, otras hacía comentarios mordaces sobre lo que ella leía o escribía en su cuaderno. «Anotas como una académica, pero piensas como una estratega», comentó una vez. «¿Y tú?» «Como un asesino que finge ser empresario», replicó ella. Él solo sonrió. Por la noche, los vinos y las cenas se volvían inevitables. El apartamento empezaba a adquirir una atmósfera casi íntima, aunque Emma se negara a aceptarlo. Y aunque lo odiara, no podía negar lo obvio. La mente de Marco la intrigaba. Tenía una mirada capaz de descifrar más que palabras, como si en cada encuentro lograra arrancar un pedazo de su armadura. Pero no todo era juego. Una vez, al intentar forzar la cerradura de una puerta, fue sorprendida. Marco apareció en silencio, apoyándose en la pared. «Pensé que ya habías entendido». Su voz era fría, cortante. «No saldrás de aquí sin mí». Ella se giró, desafiante. «¿Y qué vas a hacer? ¿Castigarme?». Él caminó hacia ella,
deteniéndose tan cerca que el calor de su cuerpo la envolvió. Sus ojos ardían, pero su voz fue baja, controlada. No necesito castigarte, solo tengo que esperar. Tú misma vas a entender que es inútil luchar contra algo más grande que tú. El corazón de Emma se aceleró, pero no retrocedió. Puedes quitarme la libertad, pero no tendrás mi voluntad. Por un momento, él la observó en silencio. Luego sonrió inesperadamente. Eso es lo que te hace interesante. Y se alejó, dejándola más confundida que furiosa. Las noches se volvieron cada vez más asfixiantes. Entre el lujo del apartamento y la constante presencia de Marco, Emma empezó a sentirse dividida. Odiaba la prisión, pero odiaba aún más la curiosidad que él despertaba. A veces se sorprendía esperando sus visitas, aun sabiendo que cada palabra suya era otro hilo de la red que la mantenía atrapada. A su vez, él parecía disfrutar de cada nueva reacción, como un coleccionista fascinado por la pieza más rara que había encontrado. En el fondo, ambos sabían, aquella jaula dorada no era solo una prisión física, era un campo de batalla psicológico, donde el poder no se medía con armas, sino con miradas, palabras y silencios cargados de tensión. Y con cada día que pasaba, la línea entre el odio y el deseo se volvía más delgada, casi imperceptible. El apartamento estaba sumido en un silencio incómodo, roto solo por el sonido de páginas pasando. Elena estaba sentada en el sofá, un libro abierto sobre sus piernas. Leía pero no absorbía nada. Cada frase se deslizaba como tinta corrida ante sus ojos, porque su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Y todos ellos tenían un nombre. Adrian. Él había pasado los últimos días desestabilizándola. A veces aparecía solo para soltar una frase venenosa. A veces para revisar sus anotaciones como si tuviera derecho a hacerlo. A veces para observarla en silencio. Un silencio tan asfixiante que la hacía sentirse desnuda ante él. Aquella noche, entró sin avisar. La puerta se cerró suavemente detrás de él, y el aire pareció cambiar de densidad. Elena no levantó la mirada del libro, pero sabía que él la estaba mirando. Siempre con la cabeza enterrada en palabras, Elena, dijo, con la voz cargada de burla. ¿Lees para escapar o para encontrarte? Ella cerró el libro lentamente, marcando la página con los dedos. Mejor perderse en palabras que en crímenes. Adrian sonrió acercándose. Los crímenes construyen imperios. Las palabras construyen ilusiones. Las palabras también destruyen imperios. Su mirada se clavó en la de él. Y deberías saber que por eso me temes, él rió. Una risa corta pero llena de peligro. No te temo, Elena. Se sentó en el sillón opuesto, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia. Te admiro. Eso sí es diferente. La tensión flotaba en el aire como humo. ¿Admiras? Ella arqueó las cejas. ¿Encerrar a alguien en una prisión de lujo es tu forma de admiración? Podría haberte callado para siempre, dijo con brutal simplicidad, pero preferí escuchar tu voz un poco más. Las palabras cayeron pesadas, pero no eran solo amenaza. Había allí una confesión extraña, una admiración escondida bajo capas de ironía. Elena se levantó abruptamente. Eres un cobarde, Adrian, un hombre que necesita cadenas invisibles para sentir que tiene poder. Él también se levantó, como si su cuerpo fuera atraído por el de ella. Y tú eres una mujer que necesita al enemigo para demostrar que es fuerte. El espacio entre ellos se redujo en pasos cortos y tensos. ¿Crees que me conoces? Escupió ella las palabras. Sé que conoces la oscuridad. Su voz se hizo más baja, más grave, porque solo alguien que la lleva dentro de sí se arriesgaría a enfrentar a un hombre como yo. Ella abrió la boca para replicar, pero las palabras murieron cuando él se inclinó un poco más. La mirada de Adrian la quemaba, intensa, implacable. Su corazón se disparó, como si tratara de avisarle del peligro. «Aléjate», susurró, pero su tono carecía de convicción. Él no retrocedió. Por el contrario, se acercó aún más. «Me odias, Elena. Lo veo en cada palabra, en cada mirada». Una sonrisa casi imperceptible apareció en sus labios. «Pero también veo otra cosa. No te atrevas». La frase se cortó cuando él levantó la mano, deslizando los dedos por su brazo, en un toque lento y provocador. Un escalofrío recorrió su piel, contradiciendo su mente. Quiso retroceder, gritar, escupirle en la cara, pero su cuerpo, traidor, permaneció inmóvil. Adrian se inclinó hasta que sus rostros quedaron a un suspiro de distancia. «Dime que pare», susurró. «Pero dímelo creyéndolo». Elena cerró los ojos, intentando encontrar fuerzas. El odio quemaba, pero el deseo latía como un veneno dulce. Y entonces ocurrió, él la besó.
Fue un choque, una explosión. No había suavidad ni permiso, solo intensidad cruda. Sus labios se apoderaron de los de ella con una urgencia casi violenta, y contra toda lógica, Elena correspondió. El beso era fuego y cuchillo a la vez. El sabor del vino que él había bebido se mezclaba con el suyo. La respiración entrecortada se chocaba en el espacio reducido. Sus manos subieron a su nuca, aprisionándola allí, mientras los dedos de ella, en un impulso inexplicable, se aferraban a su camisa, tirando de él más cerca. Por un instante, no existía prisión, ni investigaciones, ni mafia. Solo existía el abismo entre odio y deseo, y ambos se sumergían en él sin dudar. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, Elena llevó la mano a sus labios, como intentando borrar la marca que él había dejado. «Esto no debió pasar», dijo. Con voz temblorosa, Adrian todavía la miraba con esa intensidad perturbadora. Pero pasó. Ella dio un paso atrás, intentando recuperar el control. «¿Crees que un beso puede confundirme? Nunca me rendiré», él sonrió, lento, peligroso. «No necesito que te rindas, Elena. Solo necesito que no puedas olvidarlo». Las palabras cayeron como veneno dulce, y ella sabía que tenía razón. El sabor de aquel beso, la llama que había encendido en su piel, no desaparecerían fácilmente. El resto de la noche fue un campo minado de silencios y miradas. Elena se encerró en la habitación, pero no pudo dormir. Revivía el momento en que sus labios se encontraron, sentía el calor de su respiración sobre su piel. Se odiaba por haber cedido, y se odiaba aún más por desearlo otra vez. Al otro lado de la puerta, Adrian tampoco dormía. Caminaba por el apartamento en silencio, sus pensamientos girando en círculos. La mujer que debía ser su enemiga, a quien debía reducir al silencio, ahora era la chispa que incendiaba su mente. No había vuelta atrás. A partir de ese beso, estaban atrapados en una guerra que ya no se limitaba a palabras o amenazas. Era una guerra de cuerpos, de instintos, de sentimientos prohibidos. Y ambos sabían que, por más que resistieran, la línea entre odio y deseo había sido cruzada. La noche estaba pesada, envuelta en el silencio inquietante que dominaba el apartamento. Elena se había refugiado en el balcón, brazos cruzados sobre la barandilla de vidrio, observando las luces de la ciudad que brillaban como constelaciones lejanas. El viento frío rozaba su cabello, trayendo un poco de alivio a su mente saturada. No soportaba admitirlo, pero el beso de la noche anterior todavía ardía en sus labios. Era como si él hubiera marcado su cuerpo, no solo con deseo, sino con confusión. Y eso la enfurecía. En ese momento sintió su presencia detrás de ella. Adrian tenía el don de acercarse sin ser oído, como una sombra viva. «¿No puedes dormir?» Su voz cortó el silencio. «¿Y tú puedes?» replicó sin volverse, el río bajo. «El sueño nunca ha sido mi refugio». Adrian se acercó, apoyándose en la barandilla junto a ella. El aroma amaderado de su perfume se mezcló con el aire frío, despertando en ella un escalofrío involuntario. Por largos segundos permanecieron en silencio, mirando la ciudad abajo como si el mundo entero fuera solo ese cuadro iluminado. Entonces, sin aviso, habló. «No debería contarte nada. Pero sé que tienes curiosidad». Elena levantó el mentón, mirándolo con desdén. «¿Curiosa? No me des ese poder. Solo quiero entender qué hace que un hombre como tú crea que puede jugar a ser Dios». Él inclinó la cabeza, analizándola como si intentara descifrar algo. «Jugar a ser Dios», repitió. «No. Siempre he estado más cerca del infierno que del cielo». Había una gravedad distinta en su tono. Elena, contra su propia voluntad, permaneció en silencio, esperando que él continuara. «Crecí en un barrio que ya no existe», comenzó, voz baja, casi confidencial. «Casuchas de madera, calles de barro, violencia en cada esquina. Mi padre bebía hasta desmayarse. Mi madre hacía lo imposible por alimentar a mis hermanos y a mí. Yo era el mayor. Aprendí pronto que, si no golpeaba primero, sería aplastado». Hizo una pausa, y sus ojos se perdieron en el paisaje. «Cuando tenía 12 años, vi a mi padre golpear a mi madre hasta dejarla inconsciente. Al día siguiente, volvió a casa como si nada hubiera pasado. Entonces tomé el cuchillo de la cocina y lo enfrenté. Una sombra cruzó su mirada. No lo maté, pero nunca volvió a alzarle la mano». Elena contuvo la respiración. No sabía si sentía repulsión o respeto. «A los 15 entré en una pandilla. No fue elección, fue supervivencia. Entregas tu lealtad y, a cambio, obtienes protección. Y sangre, mucha sangre». Se giró hacia ella. «¿Sabes lo que descubrí? Que soy muy bueno sobreviviendo. Demasiado bueno». Ella sostuvo su mirada, percibiendo por primera vez una grieta en la armadura. No era orgullo lo que desbordaba en sus palabras, sino una cicatriz aún abierta.
¿Y la mafia? Preguntó en un susurro. Adrian sonrió de lado sin humor. La mafia no es diferente a cualquier empresa. Hay jerarquía, disciplina, resultados. Solo que en lugar de informes, lidiamos con cuerpos. Se acercó, su sombra proyectándose sobre ella. Subí porque nadie se atrevía a derribarme. Quien lo intentó está bajo tierra. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Sabía que escuchaba verdades a las que pocos tenían acceso. Pero en lugar de sentirse victoriosa, una extraña compasión brotaba en su pecho. ¿Entonces eso eres?, murmuró. Un sobreviviente que cree que la violencia es el único lenguaje posible. Él arqueó la ceja. ¿Y tú?, replicó. Una periodista que se alimenta del dolor ajeno, escribiendo historias para exponer heridas. Al fondo somos iguales. Solo usamos armas diferentes. Las palabras la golpearon como un martillo. Elena abrió la boca para protestar, pero percibió que parte de lo que decía tenía eco. Había pasado años persiguiendo escándalos, cazando verdades crueles, sin importar las consecuencias para quienes denunciaba. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Adrian la observaba con esa mirada que parecía desnudar capas del alma. Elena, incómoda, desvió los ojos, pero el peso de la revelación aún la mantenía allí. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente. Él dio un paso hacia ella, reduciendo aún más la distancia. Porque no eres como los demás. No sirve de nada amenazarte. No sirve de nada comprar tu silencio. La única forma de mantenerte cerca es mostrar quién soy realmente. Elena tragó saliva. La crudeza de su sinceridad la sacudía más que cualquier amenaza. ¿Y crees que eso me da lástima?, dijo, intentando recuperar un tono frío. Adrian sonrió, pero sus ojos estaban oscuros. No quiero tu lástima, Elena. Quiero tu comprensión. Le levantó la mano, como si fuera a tocar su rostro, pero dudó. Por un instante, parecía vulnerable, como si la dureza se hubiera roto. Elena sintió el corazón acelerarse, y se odiaba por desear que completara el gesto. Pero no lo hizo. Recogió la mano y se apartó, como recordando quién era. «Buenas noches», murmuró, antes de desaparecer dentro del apartamento. Elena permaneció inmóvil, pensamientos en torbellino. Odiaba lo que acababa de escuchar. Odiaba aún más la forma en que una parte de ella quería creer que, detrás de la crueldad, había un hombre que solo intentaba no hundirse. Horas después, acostada en la cama, no podía dormir. Revivía sus palabras, su mirada cargada de sombras. «Somos iguales». La frase resonaba, perturbadora. ¿Sería cierto? Sus ojos se cerraron, pero su rostro no la abandonó. El Adrian cruel, arrogante, mafioso, y el Adrian niño, con un cuchillo en la mano, intentando salvar a su madre. Su corazón, confuso, latía más rápido con cada recuerdo. La atracción que intentaba negar crecía, peligrosa como el mismo hombre que la despertaba. Pero, incluso mientras el deseo se infiltraba como veneno dulce, una certeza permanecía. Necesitaba escapar. Por más que la mente vacilara, por más que el cuerpo traicionara, Elena sabía que rendirse a él era perder todo lo que había construido. Y sin embargo, cada noche, la línea entre odio y deseo se volvía más tenue. El vestido llegó en una caja negra, envuelto como si fuera un regalo demasiado caro para ser rechazado. Elena lo encontró sobre la cama, seda roja que parecía deslizarse sola bajo sus dedos. Al lado, una nota con la caligrafía firme de Adrian. «Vístete. Esta noche serás mía». Rodó los ojos indignada. No era sorpresa que él pudiera hasta ordenar la ropa que debía usar. Pero cuando deslizó el vestido sobre su cuerpo y vio su reflejo en el espejo, sintió un escalofrío extraño. La prenda abrazaba sus curvas, dejando expuesta más piel de la que deseaba. Pero había algo innegablemente poderoso en esa imagen. Poco después, Adrian apareció en la puerta. Traje oscuro impecable, corbata perfectamente alineada. Su mirada la recorrió lentamente, de los pies al escote, como si la desnudara y poseyera solo con los ojos. «Ahora sí». La voz era baja, satisfecha. «Nadie se atreverá a desafiarme esta noche. No soy tu trofeo». Elena intentó cortar el encanto del momento. Él se acercó, inclinándose demasiado cerca. «No». Sus labios rozaron casi su oreja. «Eres mi arma». La cena se llevaba a cabo en un restaurante exclusivo, reservado solo para reuniones de alto nivel. Guardias con trajes negros vigilaban cada entrada, y el sonido de copas tintineando se mezclaba con conversaciones amortiguadas en varios idiomas. Adrian entró como si fuera dueño del lugar, su mano firme sobre la espalda de Elena, guiándola. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. El murmullo silencioso de respeto recorrió el ambiente. Odiaba cada segundo de ese teatro.
pero no pudo negar el placer oscuro que sintió al ver a los hombres, algunos jefes de mafias, otros empresarios corruptos, observarla con codicia e envidia. Había un poder implícito en ser la mujer al lado de Adrian. La hizo sentarse a su lado en la mesa principal. Mientras brindaba, presentaba a Elena como la mujer que elegí. El tono era frío, posesivo, pero funcionaba. Nadie osaba cuestionarlo. Durante la comida, él conducía negociaciones peligrosas, discutiendo rutas, cifras, alianzas. Elena permanecía en silencio, pero percibía cada detalle. La forma en que Adrian nunca perdía el control, cómo su autoridad no necesitaba gritos, solo firmeza en su mirada. En un momento, uno de los invitados, un italiano con sonrisa insinuante, se atrevió a comentar: «Bella elección, Adrian. Rara vez una mujer así acepta este mundo». Elena levantó la copa y sonrió, antes de que Adrian respondiera: «Tal vez no fui yo quien la eligió». El comentario cortante arrancó risas contenidas de la mesa, pero también respeto. Adrian solo inclinó la cabeza, con un brillo peligroso en los ojos. No la reprendió. Al contrario, parecía disfrutar la audacia. Cuando la noche terminó, Adrian la condujo de regreso al coche. El silencio era espeso, cargado de tensión. Elena esperaba una explosión, una crítica, pero él permaneció callado, su mano firme sosteniendo la de ella como si fuera natural. En el apartamento, apenas se cerró la puerta, Adrian la presionó contra la pared. El beso vino feroz, sin pedir permiso. Elena intentó resistir, pero la ira y la excitación se mezclaron, y en segundos correspondía con la misma intensidad. Sus manos deslizaban por la tela del vestido, tirándolo con urgencia. Elena le arañó los hombros mordiendo sus labios con furia. «Te odio», susurró entre un beso y otro. «Entonces ódiame más», respondió, voz ronca, antes de agarrarla por la cintura y llevarla hasta el cuarto. La ropa fue abandonada en el camino. Su cuerpo sobre el de ella era fuego y acero al mismo tiempo. Cada toque, cada embestida, no había espacio para nada más que la explosión de deseo que ambos habían intentado negar desde el primer encuentro. Se perdió en los gemidos ahogados, en las manos de él sujetándola como si fuera lo más precioso y peligroso al mismo tiempo. El odio, el miedo, el deseo. Todo convergía en un frenesí que los consumía. Cuando finalmente el clímax los alcanzó, Elena estaba exhausta, pero no podía separarse. El pecho de Adrian subía y bajaba rápido, y por un instante pareció solo un hombre, vulnerable, sin las capas de poder y crueldad. Pero al mirarlo a los ojos, percibió algo aún más peligroso. El mismo conflicto que ardía dentro de ella. No era solo deseo, era un vínculo que podría destruirlos. Horas después, Elena permanecía despierta, observando a Adrian dormir a su lado. Su rostro, relajado, revelaba a un hombre diferente del que mostraba al mundo. El niño que sobrevivió a la violencia, el jefe que aprendió a usar el poder como escudo. Odiaba admitirlo, pero parte de ella quería deslizar la mano por su pecho, sentir la respiración tranquila, olvidar el peso de la realidad, y al mismo tiempo, otra parte quería levantarse, correr, escapar mientras aún había oportunidad, pero no se movió. Atrapada entre odio y deseo, entre la necesidad de destruirlo y la tentación de perderse en él, Elena se durmió, consciente de que aquel juego de poder apenas comenzaba. El apartamento se había convertido en el escenario de una guerra silenciosa. No había gritos, ni golpes contra las paredes, sino miradas, frases calculadas, provocaciones que quemaban como cuchillas afiladas. Adrian estaba acostumbrado a dominar, a aplastar voluntades, pero Elena se negaba a ceder. Cada día era un baile peligroso entre el odio y el deseo. Ella había descubierto que podía manipularlo, no con fuerza, sino con inteligencia. Sabía cómo irritarlo con una sonrisa contenida, cómo desestabilizar su ritmo con un comentario punzante. Era casi un juego. Observar el momento exacto en que su mandíbula se tensaba o cuando sus ojos se oscurecían, entre ira y excitación. Pensé que los grandes líderes de la mafia tendrían mejor gusto musical, dijo cierta noche al escucharlo poner un disco de jazz antiguo. Adrian arqueó la ceja, recostándose en la butaca. El jazz es para hombres que saben esperar. La respuesta salió arrastrada, cargada de desafío. Algo que todavía necesitas aprender. Elena rió, llenando su copa de vino. O tal vez es solo para hombres viejos que le temen al silencio. Él no replicó de inmediato. Solo la observó, con los ojos fijos, como si cada palabra suya fuera un riesgo calculado. Luego se inclinó hacia adelante, con la voz grave y baja. «Cuidado, Elena.
Estás aprendiendo a jugar con fuego. Las provocaciones se repetían en pequeñas dosis, como veneno que corroe lentamente. En el desayuno, ella elogiaba su perfume caro, pero añadía que debía servir para disfrazar el olor a sangre. Por la noche, cuando él regresaba de reuniones, fingía desinterés, pero dejaba un libro abierto en páginas marcadas, siempre de historias sobre poder, traición o deseo. Él, a su vez, devolvía los golpes. Leía en voz alta fragmentos de sus diarios, que lograba encontrar escondidos entre los libros, solo para ver el rostro de ella enrojecer. A veces se acercaba demasiado sin tocarla, dejando que su cuerpo sintiera el calor del suyo. «Sabes que nunca escaparás», murmuraba, los labios casi rozando su cuello. «No porque yo no lo permita, sino porque no querrás». Odiaba admitirlo, pero una parte de ella reconocía la verdad en esas palabras. Una tarde, Elena decidió invertir el juego. Se puso uno de los vestidos que él había mandado entregar, un negro ajustado, elegante, que dibujaba sus curvas con precisión. Adrian entró al apartamento y se detuvo al verla en la mesa, leyendo con calma. «¿Esperando a alguien?», preguntó con sarcasmo, lanzando las llaves sobre la barra. Ella levantó la vista, serena, tal vez, y volvió al libro, como si su presencia fuera irrelevante. Adrian se acercó lentamente, colocando las manos sobre sus hombros, la voz baja contra su oído. «No juegues conmigo, Elena». «¿Quién dijo que estoy jugando?», respondió, cerrando el libro con un chasquido. La tensión eléctrica entre ellos se volvió insoportable. Él la tiró de la silla, obligándola a mirarlo. Su mirada no vaciló. «¿Crees que puedes manipularme?», gruñó. «Ya lo estoy haciendo», susurró ella, los labios peligrosamente cerca de los suyos. El beso que siguió no fue planeado. Fue una explosión. Labios chocando con violencia, lenguas disputando espacio como dos enemigos en un campo de batalla. Él la levantó, colocándola sobre la mesa, barriendo libros y copas al suelo. El deseo fue brutal, hambriento, pero en cada toque aún había insultos. Elena mordía sus labios, arañaba su espalda con fuerza. Adrian sostenía sus muñecas contra la madera, como recordándole quién tenía el poder. «Eres insoportable», dijo entre gemidos. «Y tú eres patético», replicó ella, arqueando el cuerpo contra el suyo. Pero ninguno retrocedió. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeantes, sudorosos, mirándose como si aún quisieran devorarse. Adrian pasó la mano por su cabello, la mirada oscura. «Me estás volviendo loco», ella sonrió, provocadora. «Ese siempre ha sido mi objetivo». En los días siguientes, la relación oscilaba entre extremos. A veces, pasaban horas conversando como aliados improbables. Discutían filosofía, política, literatura. Él se sorprendía con su mente, con la forma en que encontraba brechas donde nadie veía. Otras veces, peleaban ferozmente. Palabras afiladas, insultos que cortaban profundo. Pero siempre, inevitablemente, el odio terminaba en deseo. Y el deseo los arrastraba de nuevo a las sábanas, al calor de cuerpos entrelazados. Era un ciclo vicioso. Ninguno quería admitir la dependencia, pero ambos ya estaban atrapados. Una noche lluviosa trajo un silencio distinto. Adrian estaba inclinado sobre la ventana, observando la ciudad húmeda, las luces reflejándose en las calles. Elena se acercó, envuelta en una sábana, y permaneció unos segundos en silencio a su lado. «¿Qué ves cuando miras todo esto?», preguntó rompiendo la barrera. Él no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de whisky, la mandíbula tensa. «Veo un reino que construí con mis manos, y un abismo que crece cada día dentro de mí». Elena se sorprendió con la confesión. Estaba acostumbrada a las máscaras, al sarcasmo, pero no a la vulnerabilidad. Tocó su brazo suavemente. «Tal vez el abismo no sea tan grande como crees», él la miró, serio. Por un instante, no había jefe de la mafia, ni prisionera insolente. Solo un hombre y una mujer, atrapados en un juego que ya había perdido todas las reglas. Cuando se besaron nuevamente, no fue con violencia, sino con una extraña ternura. Aún así, la llama de la guerra no se apagó, porque ambos sabían, entre el odio y el placer, no hay línea que los separe. El teléfono reposaba sobre la mesa, discreto, casi banal en su forma común. Pero para Elena, esa noche era más que un objeto. Era una puerta, un susurro de libertad que volvía a abrirse. Adrian rara vez la dejaba sola sin vigilancia, pero el azar conspiró a su favor. Uno de los guardias tuvo que salir deprisa, y él mismo había partido a una reunión inesperada. Por unos minutos, el apartamento, su jaula dorada, estaba solo bajo la vigilancia de cámaras que ella ya había aprendido a sortear.
Elena encontró el dispositivo escondido detrás de una pila de libros que no eran suyos, en un cajón poco usado. Probablemente pertenecía a uno de los hombres de confianza de él, olvidado allí en un momento de distracción. Su corazón se disparó al sostenerlo, las manos temblando. Un solo toque, un solo mensaje, y podría avisar a sus contactos en la redacción. Podría exponer todo: las cenas, los negocios, incluso la extraña relación que se había construido entre ellos. Bastaría con presionar algunos botones para derribar el muro que la separaba de su vida anterior. Pero sus dedos vacilaron. Desde que había sido secuestrada, todo parecía una batalla contra el tiempo, contra él, contra sí misma. Cada noche que compartía conversaciones cortantes con Adrian, cada discusión que terminaba en besos violentos, cada mirada que la despojaba de todas sus defensas. Todo eso corroía su convicción. Aún recordaba la misión inicial: exponer su imperio, derribar el nombre que tantos temían. Por eso investigó, se infiltró en fiestas, se arriesgó a ser atrapada. Su objetivo era justicia, o venganza contra el sistema que permitía que hombres como Adrian prosperaran. Pero ahora, al sostener el teléfono, las imágenes se mezclaban. Veía su rostro, no como el enemigo cruel, sino como el hombre que le había confiado pedazos de su infancia, que había revelado el vacío que lo corroía por dentro. Y peor, se veía a sí misma a su lado, en noches en que el odio se disolvía en placer. Elena escribió lentamente una secuencia de números, probando el teclado. Su corazón parecía martillar contra el pecho, cada latido un recordatorio del peligro. Bastaba con escribir: estoy viva, presa, tengo información, vengan. Pero las palabras no salían. En cambio, recordaba la sensación de cuando sus labios tocaron los suyos por primera vez. El choque eléctrico, la mezcla de rabia y deseo. Recordaba cómo era caminar a su lado en una cena de negocios, las miradas que recibía, la sensación de poder. ¿Qué pasaría si realmente presionara enviar? Adrian sería casado, arrestado, quizá asesinado, y junto con él, el extraño vínculo que los unía. La puerta chirrió, y Elena casi dejó caer el dispositivo. Su corazón saltó al pánico. Pero no era Adrian. Solo era el viento, que había golpeado la ventana mal cerrada. Rió sola, un rizo nervioso, casi histérico. Estaba volviéndose loca. Dejó el celular a un lado y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba allá afuera, indiferente a su tormento. Autos cruzaban avenidas, personas caminaban por las aceras. Vidas normales continuaban mientras la suya se convertía en un laberinto entre odio y pasión. Sintió ganas de gritar, de abrir el vidrio y pedir ayuda, pero su voz murió en la garganta, porque sabía que, si alguien apareciera allí, no encontraría a una víctima encadenada, sino a una mujer envuelta en seda, vino y libros. ¿Quién creería que estaba prisionera cuando sus ojos brillaban cada vez que Adrian la tocaba? Horas después, él regresó. Su mirada aún estaba turbia de dudas cuando lo vio entrar. El hombre ocupaba todo el espacio con su presencia, el traje oscuro ligeramente desalineado, la corbata floja. ¿Me estabas esperando?, preguntó voz ronca, el cansancio camuflado con una ironía casi perezosa. Elena cruzó los brazos, tratando de disimular el pánico de minutos antes. En realidad pensé en escapar. La frase salió como provocación, pero tenía un fondo de verdad. Adrian sonrió de lado, acercándose. ¿Escapar de mí, Elena? Sostuvo su barbilla con firmeza, levantándole el rostro. ¿O escapar de ti misma? Quiso alejarse, gritar, negar, pero su mirada era un abismo, y se vio atrapada otra vez, incapaz de moverse. Él la besó. No con violencia esta vez, sino lentamente, como si supiera que la incertidumbre la corroía por dentro. Elena cedió, aún sabiendo que debía resistir. Más tarde, cuando él dormía a su lado, Elena volvió a pensar en el teléfono. Seguía allí, escondido, esperando. Podría levantarse, escribir el mensaje y cambiarlo todo. Pero en su lugar, pasó los dedos ligeramente sobre su pecho, sintiendo la respiración calma, el calor de su piel. Cerró los ojos y se odió por eso. Sabía que su vacilación era traición, no solo a su misión, sino a sí misma. Cada noche que pasaba, estaba más cerca de no querer escapar. A la mañana siguiente, al mirarse en el espejo, Elena vio a alguien diferente. Ya no era la periodista intrépida que investigaba mafiosos en busca de la verdad. Tampoco era la prisionera indefensa, ansiando libertad. Era algo entre las dos, una mujer dividida. Y en el fondo, temía que la decisión ya hubiera sido tomada, porque el teléfono permanecía intacto. La noche cayó pesada, como si el cielo hubiera decidido reflejar el peso que Elena sentía en el pecho.
Aún no podía alejar de su mente la imagen del teléfono escondido, el portal de escape que no tuvo valor de usar. El silencio del apartamento, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj caro, parecía burlarse de su indecisión. Cuando Adrian entró, la atmósfera cambió de inmediato. No necesitaba decir nada para que el ambiente se impregnara de su presencia. Sus ojos tenían un brillo extraño, ni furioso, ni calmado. Un brillo que la hizo estremecerse. Dejó el saco sobre el sofá, aflojó la corbata y caminó hacia ella con pasos lentos, demasiado controlados para no cargar peligro. Elena mantuvo la postura erguida, el mentón alto, pero sentía las manos frías. ¿Crees que puedes engañarme? Su voz salió baja, casi un susurro, pero llena de fuerza que la atravesó. La sangre se heló en sus venas. Él sabía. Yo... comenzó, pero la palabra murió en su boca. Adrian no levantó la mano, no gritó. Solo se acercó lo suficiente para que su aliento caliente rozara su piel. Sé que encontraste el teléfono. Sé que pensaste en enviar un mensaje. Su mano sostuvo su rostro, demasiado firme para que ella se alejara. ¿Y sabes qué me tortura, Elena? No es tu traición. Es el hecho de que, aún sabiendo, no puedo deshacerme de ti. Las palabras cayeron como cuchillas afiladas. Elena tragó saliva, sorprendida por la falta de odio explícito. Lo que había allí era peor. Vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué no acabas conmigo ahora? Desafió, la voz temblorosa pero firme. Yo soy la amenaza. Puedo destruirte. Él la miró como si quisiera grabar cada detalle de su rostro. Porque ya me destruiste. La confesión salió cruda, sin máscaras. Desde el momento en que me enfrentaste, desde la primera palabra que escupiste contra mí, te convertiste en mi debilidad. Las lágrimas vinieron sin aviso. Elena trató de contenerlas, odiaba la sensación de fragilidad, pero no pudo. ¿Y qué esperas de mí, Adrian? ¿Que olvide quién eres? ¿Que ignore la sangre que mancha tus manos? Se acercó aún más, la frente pegada a la suya. Espero que me mires como yo te miro a ti, dividido entre lo que soy y lo que nunca podré ser. La rabia se mezcló con el deseo, un nudo imposible de deshacer. Elena golpeó su pecho con los puños cerrados, cada golpe un protesto desesperado. Arruinaste mi vida. Me secuestraste, me atrapaste, me transformaste en esto. Adrian no retrocedió. Sostuvo sus muñecas, inmovilizándola, y la atrajo hacia sí. Y, aún así, tiemblas cuando te toco. El tono grave sonó como un desafío, una verdad que ella no quería admitir. Sus labios encontraron los de ella con brutalidad, no pidiendo, sino exigiendo. Elena resistió un instante, mordiendo su boca, intentando alejarse. Pero su sabor la incendiaba, y en segundos la resistencia se volvió hambre. La lucha se transformó en entrega. La levantó en brazos y la llevó al cuarto, dejándola sobre las sábanas de seda que reflejaban la luz tenue de la lámpara. Elena respiraba con dificultad, la piel en llamas, los ojos aún húmedos de lágrimas. «Te odio», susurró, aún mientras sus manos recorrían su cuerpo sin control. «Entonces ódiame esta noche», respondió, arrancándole la blusa con un gesto impaciente. «Ódiame hasta no poder respirar». La intensidad del contacto era un campo de batalla, donde había dolor, había placer, donde había rabia, había deseo. Cada beso era una guerra, cada caricia un golpe, cada gemido una rendición involuntaria. Adrian la dominaba con la misma fuerza con la que la mostraba vulnerable. Sujetaba sus muñecas sobre la cabeza, pero también besaba sus lágrimas como si fueran joyas raras. Elena, por su parte, le arañaba la espalda, marcaba su piel, como si quisiera dejarle las cicatrices de su revuelta. El cuarto se llenó con el sonido entrecortado de respiraciones, gemidos y susurros rabiosos. Había una brutalidad casi poética en la forma en que se tocaban, como si el cuerpo fuera el único lenguaje capaz de traducir el caos que sentían. Y en medio de la intensidad, Elena percibió algo que la aterrorizó más que cualquier amenaza. Lo deseaba. Deseaba a ese hombre, esa noche, aún sabiendo que significaba perderse aún más. Horas después, ambos yacían exhaustos, entrelazados bajo las sábanas arrugadas. Su cuerpo dolía en lugares que solo el placer extremo podía justificar. Su respiración era pesada, pero había una calma que no coincidía con el mundo que él cargaba sobre sus hombros.
Elena giró el rostro para mirarlo. Aún había lágrimas, secas en su piel, marcas de los golpes emocionales que los habían atravesado. ¿Y ahora?, preguntó, la voz baja, casi quebrada. ¿Qué hacemos después de esto? Adrian abrió los ojos lentamente, atrapándola en su azul oscuro. Ahora, pagamos el precio. Frunció el ceño. ¿Qué precio? Pasó los dedos por su cabello, apartando un mechón mojado de sudor. El precio de amar lo que no deberíamos. El precio de vivir sabiendo que uno de nosotros tendrá que traicionar al otro. Las palabras cayeron como un presagio inevitable. Elena sintió un nudo en el pecho, pero no protestó. Sabía que él tenía razón. La noche que compartieron no borraba las mentiras, los pecados, ni la realidad de que estaban en lados opuestos. Pero en ese instante, no importaba. Porque entre lágrimas, rabia y placer, habían cruzado una línea que jamás podría deshacerse. Y en el fondo, ambos sabían, esa línea los llevaría a la ruina. La mañana nació gris, como si el mundo reflejara el peso que Elena cargaba sobre sus hombros. Estaba sentada frente a la ventana del lujoso apartamento que, a pesar de todo el oro y mármol, siempre le había parecido una jaula. Su corazón latía acelerado, no por miedo a Adrian, sino por la decisión que debía tomar. La noche anterior se habían entregado el uno al otro de manera abrumadora, como si el deseo fuera un huracán capaz de arrastrar toda razón. Pero ahora la razón volvía a gritar, recordándole quién era él, el hombre que controlaba imperios de drogas, armas y sangre. En la mesita de noche, el teléfono que había escondido, recuperado con esfuerzo y riesgo, brillaba como un faro. Bastaba una llamada, un solo mensaje y Adrian caería. Tenía pruebas suficientes, grabaciones, documentos, nombres que él había revelado en momentos de descuido o confianza. El problema no era si podía, era si quería. Adrian entró al cuarto sin hacer ruido. Elena lo percibió solo por el reflejo en el vidrio de la ventana. Estaba sin saco, la camisa blanca abierta en el pecho, el cabello ligeramente despeinado. Un hombre que parecía al mismo tiempo peligroso y vulnerable. «Estás distante», dijo él, con una calma que escondía vigilancia. «Pensando en mí o en cómo escapar de mí». Ella sonrió de lado, amarga, tal vez en ambos. Se acercó, tiró una silla y se sentó frente a ella. Sus ojos claros eran penetrantes, pero había un cansancio en ellos, como si también supiera que estaban al límite. «Debería haber terminado con esto», confesó en un tono casi melancólico. «Desde el primer día, cuando descubrí que me estabas investigando. Pero algo en ti me hizo dudar». Elena sostuvo la mirada. «¿Y si digo que siento lo mismo? ¿Que debí huir en la primera oportunidad?» Un silencio denso los envolvió. Adrian tomó su mano, como si fuera un gesto natural, y la sostuvo entre las suyas. «¿Entonces por qué no huyó?» Ella no respondió. No había respuesta sencilla. Tal vez era la química irresistible. Tal vez la atracción por el peligro. Tal vez la ilusión de que había más en él que sangre y poder. Pero en ese instante, con el teléfono a mano y la decisión a punto de tomarse, comprendió que cualquier respuesta sería inútil. Horas después, surgió la oportunidad. Adrian fue llamado con urgencia para resolver un problema con sus hombres. La puerta se cerró tras él, dejando a Elena sola por primera vez en días. El teléfono estaba al alcance y el corazón le latía como si fuera a estallar. Respiró hondo, tomó el aparato y marcó un número memorizado, el contacto de la Policía Federal que había confiado en ella antes de desaparecer. La línea sonó y una voz del otro lado respondió. «¿Elena? ¿Eres tú?» «Sí», dijo la voz temblorosa pero decidida. «Tengo información suficiente para derribar a Adrian Moretti. Necesito que vengan ahora». Habló rápido, vertiendo nombres, lugares, códigos de cuentas, rutas de contrabando. Todo lo que había aprendido en las semanas a su lado. Cada palabra era una puñalada en su propio pecho, pero también una liberación. Cuando colgó, sus manos temblaban. Adrian regresó al apartamento al inicio de la noche. Elena lo esperaba, sentada en el sofá, el corazón en la garganta. Parecía más sombrío que nunca, pero al verla, su semblante se suavizó por un instante. «Estás extrañamente calmada», comentó acercándose. «¿Ha cambiado algo?» Ella sonrió con tristeza, y eso le hizo fruncir el ceño. «Tal vez finalmente entendí quién eres». Adrian se inclinó, tocando su rostro con la punta de los dedos. «¿Y quién soy?» Elena contuvo la respiración. La verdad ardía en su lengua, pero se contuvo. Un hombre dividido entre lo que quería ser y lo que se ha convertido. Él sonrió levemente, como si fuera la confesión más pura.
La atrajo hacia un beso lento, casi dulce. Elena correspondió, sabiendo que sería el último. Un golpe en la puerta llegó minutos después. No fue discreto ni suave. Fue seco, firme, acompañado de voces que resonaban por los pasillos. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Adrian se apartó inmediatamente, los ojos entrecerrados. ¿Qué diablos es esto? Elena sintió el estómago revolverse. Su rostro estaba a centímetros del de ella, y en ese instante todo podía pasar. Lo miró con furia e incredulidad. «¡Fuiste tú!». Las palabras cayeron como piedras. Ella no intentó negar, solo asintió, las lágrimas brotando. No podía continuar. No podía ser parte de esto. Adrian respiró hondo, como si buscara controlar la tormenta que crecía dentro de él. Por un segundo, Elena pensó que la mataría allí mismo, pero en lugar de eso, soltó una risa amarga. «Siempre supe que eras mi ruina». Las puertas fueron derribadas. Hombres armados irrumpieron en el apartamento. Los gritos resonaron, se dieron órdenes. Adrian levantó las manos, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. No había miedo, solo una extraña aceptación. Elena observó todo con el corazón destrozado. Quiso correr hacia él, abrazarlo, decir que nada de eso borraba lo que habían vivido, pero permaneció inmóvil, sabiendo que si lo hacía, lo arruinaría todo. Cuando los agentes se lo llevaron esposado, se giró por última vez. La mirada que le lanzó era de dolor y, paradójicamente, de ternura. «Has ganado, Elena». Su voz era baja, pero clara lo suficiente para resonar dentro de ella. «Pero recuerda, no toda victoria trae paz». El apartamento quedó en silencio tras su salida. Elena cayó al suelo, los hombros sacudidos por lágrimas contenidas demasiado tiempo. Había conquistado la libertad, sí. ¿Cumplido su misión? Sí. Pero el vacío que la consumía era mayor que cualquier victoria. Días después, los periódicos encabezaban: Adrian Moretti, el imperio del crimen se derrumba. Ella leía las noticias con la mirada fija, pero el corazón distante. Sabía que había tomado la decisión correcta. El mundo necesitaba justicia, no pasiones prohibidas. Pero, en las madrugadas silenciosas, aún sentía el calor de sus besos, la fuerza de sus brazos, el peso de un amor que nunca debió existir. Y, en secreto, sabía. Había denunciado al jefe de la mafia. Pero también se había condenado a sí misma a vivir con la memoria de él para siempre.